Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a presentar el vídeo más complicado a nivel matemático de la serie que estamos grabando ahora, la serie en la que estamos estudiando paso a paso cómo podemos generar imágenes originales con una inteligencia artificial. Bueno, ¿y por qué digo que ese es el vídeo más complicado? Pues porque es el vídeo en el que vamos a explicar el algoritmo con el que podemos entrenar las inteligencias artificiales a un nivel matemático. Si recordamos el algoritmo que explicamos ya hace tiempo, lo que hacíamos era, teníamos nuestra función de pérdida y empezábamos en una parte, y entonces lo que hacíamos era calculábamos en qué dirección la pérdida bajaba más rápido y nos movíamos en esa dirección. Para calcular la pendiente de la pérdida, como ya vimos, teníamos que calcular la pendiente de la función de pérdida usando la función gradiente, que era tomar la derivada de la pérdida con respecto a todas las variables. Y con todas las variables me refiero a todos los parámetros entrenables de la red neuronal. Entonces, lo que teníamos que hacer era calcular, como he dicho, bien la pendiente, y luego, pues lo que hacíamos era actualizábamos los parámetros en función de el valor del vector que nos dice en qué dirección se desciende más rápido. Bueno, pues ahora que hemos hecho un poco de repaso, ya vamos directos al lío. Vale, pues este algoritmo se llama backpropagation, como ya os dije en los vídeos anteriores. Y backpropagation en inglés quiere decir propagar hacia atrás. Y ahora veréis por qué ese es el caso. Antes de empezar, quiero clarificar que esto va dirigido a una audiencia con un nivel de matemáticas bastante alto, universitario, de segundo año, tranquilamente. Bueno, vamos al lío. Si nos fijamos en la última capa de la red neuronal, la última de todas, tenemos nuestra función de pérdida, que depende del vector esperado y el vector predecido. Esto depende de las activaciones de la última capa, que asimismo depende del valor de las neuronas de la última capa. Y esto es precisamente la multiplicación de la matriz de las pesas de la última capa con las activaciones de la penúltima capa más el vector de biases de la última capa. Este es el diagrama feed-forward de la última capa. Entonces, en este caso vamos a explorar cómo se hace esto con este caso de función de pérdida. Pero en la explicación que vamos a dar generaliza perfectamente a cualquier función de pérdida. Y como veremos más adelante, cuando expliquemos la arquitectura de la inteligencia artificial que vamos a usar para generar imágenes, no vamos a usar esta función de pérdida, vamos a usar otra función de pérdida que es más apropiada para el tipo de clasificación que haremos. Entonces, en este tipo de esta función de pérdida es un medio por la magnitud de la diferencia del vector predecido y el vector esperado al cuadrado. Entonces, si os fijáis, tomamos el vector predecido, el vector esperado, los restamos, tomamos la magnitud para convertir esto a un número real, elevamos al cuadrado esta magnitud y la dividimos entre 2. Vale, primero de todo, ¿por qué al cuadrado? Pues esto lo que hace es, como dije en vídeos anteriores, lo que hace es darle más importancia a fallos más grandes. Cuanto más grande es el fallo, peor es la pérdida. Y un medio lo veremos porque, como sabréis, si tomas la derivada de esta función con respecto a AP, el 2 bajará aquí y se cancelará con este un medio. Entonces es mucho más fácil de controlar. Bueno, pues nuestro primer objetivo es calcular la derivada de la pérdida con respecto a las pesas de la última capa, para poder actualizar las pesas de la última capa. Entonces vamos a usar la regla de la cadena. ¿Cuál es la regla de la cadena? Pues es esta. Simplemente tenemos que tomar derivadas
con respecto al parámetro con el que depende, al último parámetro dependiente de la expresión. Por ejemplo, la pérdida depende del vector del vector de las activaciones de las últimas neuronas. Y las activaciones de las últimas neuronas depende del valor de las neuronas de la última capa. Entonces, la pérdida con respecto a las pesas es la pérdida con respecto al vector de las activaciones de la última capa por la derivada de las activaciones de la última capa con respecto a las neuronas de la última capa. Y asimismo es esto multiplicado por la activación de las neuronas de la última capa por las pesas. ¿Vale? Esto es regla de la cadena, y si tenéis el nivel para saber esto, pues lo entenderéis perfectamente. Y si no tenéis el nivel, pues podéis fijaros que esto se cancela. Esto de aquí abajo es como que se cancela con esto de aquí arriba, y esto de aquí abajo es y esto de aquí es como que se cancela con esto de aquí. ¿Verdad? Realmente no es cómo funciona, pero os lo podéis imaginar que es así. Entonces te queda, pues lo que hemos visto, la derivada de la función de pérdida con respecto a a las pesas de la última capa. Entonces vamos a tomar derivadas parte por parte. Esta primera derivada, la derivada de la función de pérdida con respecto al vector AP, es simplemente, pues lo que he dicho, pues la derivada de esto con respecto a AP. Y esto es una derivada normal y corriente. El 2 baja abajo, se cancela con un medio y te queda AP menos AZ. Y ya está. Luego, ¿cuál es la derivada de AP con respecto a ZP? Pues recordad que de aquí a aquí, la única diferencia que hay en este paso es la función de activación, que es sigma en este caso. Esta es nuestra función de activación, entonces la derivada es sigma prima. Es la derivada de sigma con respecto que toma de argumento ZP. ¿Y por qué está todo transpuesto? Ahora veremos por qué lo he transpuesto. Y último, ¿cuál es la derivada de ZP con respecto a las pesas? Pues si fijaos, ZP es precisamente esto, y la derivada con respecto a las pesas de última capa, pues es precisamente a L-1 vector. Porque esto es una constante, se va, entonces como que esto es como una derivada de un polinomio, pues es lo mismo. Entonces te queda esto. Entonces, nota bene, ¿por qué he puesto una transpuesto? Porque la derivada de la pérdida con respecto a las pesas de la última capa tiene que ser una matriz, porque las pesas de la última capa es una matriz a sí mismo. Entonces queremos tener una matriz que nos diga cómo cambia la pérdida con respecto a cada una de las pesas para poder actualizar cada una de las pesas. Entonces tiene que ser una matriz. Y para que sea una matriz, pues si os fijáis, Z' de ZP transpuesto es un vector que pertenece al espacio del número de neuronas de la última capa por 1. Entonces es básicamente una columna. Y el vector AL-1, que es el vector de las activaciones de la penúltima capa, pertenece al espacio vectorial de los números reales de 1 por NL-1 dimensiones, donde NL-1 es el número de neuronas de la penúltima capa. Entonces eso quiere decir que si multiplicamos estas tres cosas juntas, el resultado es una matriz de NL por NL-1, que es precisamente las dimensiones de la matriz de las pesas de la última capa. ¿Vale? Y así hemos calculado el valor de la derivada con respecto a cada una de las pesas de la última capa. Ahora vamos a calcular la derivada de la función de coste de pérdida con respecto a los biases de la última capa. Pues repetimos la misma técnica, hacemos la regla de la cadena, solo que la única diferencia es que ahora tenemos que derivar esta expresión de aquí con respecto a el vector de los biases. Y si fijaos, esto no depende de los biases, esto sí. Entonces se nos queda un 1, porque esto derivado con respecto a BL vector, pues te queda 1. Y entonces es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, fijaos que y esto de aquí es lo mismo que aparecía aquí. Entonces, si definimos el vector delta L, donde L es una capa, el vector delta L lo definimos como la derivada de la función de pérdida con respecto al vector ZL, podemos simplificar y generalizamos el siguiente resultado: que la derivada de las pesas de la capa I... Uy, esto está aquí, me he equivocado. Sabía que había un error. Ah, ya está. Vale. Pues, perdón por el error. Volvemos y decimos que la derivada con respecto a las pesas de la capa I es el vector delta I por... Vale, aquí... cuidado, a ver, esto no es el producto... No es el producto de cruz. No es el cross product.
no es el producto vectorial. ¿Vale? Esto no es el producto vectorial, es una multiplicación de matriz. ¿Vale? Igual debería cambiarlo también. Bueno, pues tenemos que la derivada de la función de pérdida con respecto a las capas hasta las pesas de las capas i es el vector delta i multiplicado como si fuese una multiplicación de matriz con el vector a i menos 1. ¿Vale? Voy a volver a arreglarlo. Mejor. Vale. Perfecto. Y la derivada de la función de pérdida con respecto a el vector de los biases de la capa i es el vector delta i. ¿Vale? Esta relación debería salir intuitivamente después de ver la derivación que hemos hecho aquí arriba, pero también se puede demostrar, y no lo voy a hacer porque esto ya es suficientemente largo. Ahora el problema es cómo calculamos genéricamente este vector delta L, porque claro, aquí tenemos una manera muy bonita de calcular cada una de las derivadas, pero seguimos sin tener una manera concisa de calcular el vector delta L, donde L es una capa arbitraria. Entonces, si recordamos, aquí me he repetido, si recordamos que el vector delta L está definido como la derivada de la función de pérdida con respecto a el vector del valor de las neuronas en la capa L, podemos volver a aplicar la regla de la cadena y nos queda que delta L es la derivada de la función de pérdida con respecto a las activaciones, con respecto al valor de las neuronas de la capa L más 1 por la derivada de las neuronas de la capa L más 1 con respecto a las neuronas de la capa L. ¿Vale? Aquí realmente no he hecho nada, simplemente he aplicado la regla de la cadena y no he aportado ninguna información nueva. Pero ahora vamos a ver, porque esto matemáticamente es como si estuviésemos haciendo trampas casi, porque ya veréis. ¿Qué pasa? Esto de aquí, la derivada de L con respecto a las neuronas de la capa L más 1 es simplemente delta de la capa L más 1. Y entonces la derivada de las neuronas de ZL más 1 con respecto a las derivadas de las neuronas de la capa L es simplemente pues, la derivada con respecto a las neuronas de la capa L de las pesas de la capa L más 1 multiplicado por la activación de las neuronas de la capa L más el vector de biases de la capa L más 1, ¿vale? Esto es simplemente el algoritmo feed forward para calcular la activación, perdón, el valor de las neuronas de una capa. Entonces, si os fijaos, si tomamos la derivada con respecto a esta variable, ¿vale? La única cosa que está afectada es esto de aquí. Entonces, aplicando la regla de la cadena otra vez, tomamos la derivada de sigma y esto se queda igual. Y esto se va. Entonces, fijaos que el valor del vector de delta de la capa L es el valor del vector delta de la capa L más 1 por esta cosa de aquí. Entonces, ¿por qué digo que esto es como hacer trampas? Porque estamos obteniendo información de algo que, o sea, estamos moviéndonos para atrás en la red neuronal, estamos empezando en el output y estamos volviendo hacia el principio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos calcular cuál es el valor de delta, del vector delta de la capa del output, porque ya lo hemos calculado aquí. Es precisamente esto. Y esto lo sabemos todo. Esto lo sabemos y esto lo sabemos. Entonces sabemos cuál es el vector delta de la capa, de la última capa. Entonces aquí hemos derivado una relación recursiva que nos deja usar el valor del vector delta de una capa para obtener el valor delta de la capa anterior. Y entonces usando esto podemos movernos hacia atrás y llenar todas las derivadas de toda la red neuronal. Es fantástico. Y entonces aquí fijáis, esto podéis pensarlo vosotros, pero también necesitamos que esto esté transpuesto para que el vector delta tenga las dimensiones que queríamos. Entonces de esta manera podemos concluir las ecuaciones de backpropagation, que es que la derivada de la derivada de la función de pérdida con respecto a las pesas de la capa i es, otra vez esto está mal, perdón. Bueno, pues entonces concluimos que la derivada de la función de pérdida con respecto a las pesas de la capa i es el vector delta i por las activaciones de la capa anterior, y la derivada de los biases de la capa i es simplemente el vector delta i.
donde delta L se define como el vector delta L más 1 multiplicado por WL más 1, o sea, las pesas de la capa L más 1 por la derivada de la función de activación de las neuronas de la capa L. Entonces, ¿qué os estoy diciendo con esto? Nosotros empezamos al final de todo, empezamos al final de la red neuronal, en el output. Como ya hemos visto aquí al principio, podemos calcular el vector delta L para la capa del output, porque lo sabemos todo para eso. Y entonces, usando esta relación, como que esto lo sabemos y esto lo sabemos, podemos ir hacia atrás y calcular los valores del vector delta L para todas las capas L. Entonces podemos tirar hacia atrás hasta que llegamos al input, y una vez llegamos al input hemos calculado todos los deltas y podemos calcular la derivada de la función de pérdida con respecto a todas las variables. Y entonces así podemos calcular cuál es el gradiente de nuestra función de pérdida. Y así es como se implementa el algoritmo backpropagation. ¿Vale? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido la explicación de backpropagation a un nivel muy matemático, usando conceptos de cálculo vectorial y cálculo de matrices y, bueno, un mogollón de cosas complicadas. Pero eso es todo. Espero que os haya gustado, y a partir de ahora los vídeos ya serán más fáciles y ya nos acercamos cada vez más y más al resultado final. Un saludo y hasta la próxima.